les invitamos para que puedan abrir sus Biblias si las tienen a la mano, para que vayan viendo, porque vamos a hacer algunos apuntes importantes. Vamos a utilizar entonces Mateo capítulo 5, verso 1. Bien, como les decía, Talmidín, apreciados, la enseñanza se llama la Torá del Mesías. ¿Por qué esta enseñanza se llama la Torá del Mesías? Ok, por la siguiente razón. Hemos aprendido que cuando nosotros vamos a la escritura y leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, aquel famoso versículo de Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y creó la tierra. Cuando uno ve ese versículo, uno le pregunta a las personas, ¿qué es o qué fue lo primero que Dios creó? Y la persona inmediatamente le responde a uno y le dice, bueno, como está en el versículo, los cielos y la tierra, eso fue lo primero que Dios creó en el principio. Pero nosotros sabemos cuando estudiamos la escritura que es interesante que aunque la Biblia comienza de esa manera, lo primero que Dios creó no fueron ni los cielos ni tampoco fue la tierra, sino que hemos aprendido a través de Jeremías capítulo 33, verso 25, que Dios antes de poder crear los cielos y antes de poder crear la tierra, el día o la noche, Dios creó su ley. O sea, la palabra allí es Torah. Jeremías 33:25 nos enseña que Dios antes de crear los cielos, la tierra, el día y la noche, creó la ley, y la palabra ley en hebreo allí es la palabra Torah. Significa que Dios antes de crear los cielos y antes de crear la tierra, Talmidín, creó su Torah. La palabra Torah, que la han traducido por ley, en realidad es una forma demasiado simple de traducirla. Nosotros sabemos que la palabra Torah significa enseñanza, instrucción, significa leyes, también significa diseño, significa un plano, todo eso significa la Torah. Entonces Dios crea una instrucción, crea una ley, crea un plano profético, y a partir de esas leyes, a partir de esa estructura que creó, va a crear su creación. Entonces a la creación le precede la Torá, le precede la instrucción, le precede la enseñanza, le precede la estructura divina, le precede el sistema divino. Toda la creación, sabemos hoy nosotros que la naturaleza misma responde a ciertas leyes. Y esto es importante porque la naturaleza, para poderse realizar como creación, ella sabe en su ADN, en su codificación, que debe responder a esa ley, cumplir esa instrucción, cumplir esa enseñanza codificada en su ADN, porque eso la va a llevar a realizarse como creación. Bien, ahí está la idea de que el Eterno, antes de crear cualquier cosa, creó la Torá, creó la instrucción, creó la enseñanza. Incluso Génesis 1:26, para ampliar la idea, dice que creó a Adán, y Génesis 2, versos 7 y 8 dice que lo formó. Entonces encontramos, por un lado encontramos que dice lo creó, y por otro lado encontramos que dice lo formó. Porque una cosa es ser creado y otra cosa es ser formado. Mucha gente no comprende esa gran diferencia. Cuando Génesis 1:26 Dios dijo, vamos a crear, vamos a construir a Adán, está hablando en un estado potencial. Pero lo potencial, para que pueda venir a manifestación, para que pueda venir a este mundo natural, tiene que pasar un proceso formativo.
Así una persona puede tener un gran potencial, puede tener una gran capacidad intelectual, emocional, espiritual, puede tener muchas capacidades potenciales internamente hablando, pero cuando esa persona no tiene formación, no va a lograr esa persona manifestar en plenitud esa capacidad que posee adentro. Y la formación es lo que marca la diferencia, lo que hace que la persona pase del plano potencial al plano de la manifestación. Por eso tenemos por un lado donde dice que Dios lo creó y en otro dice lo formó. Y la expresión lo formó en hebreo no solamente significa que lo formó del polvo de la tierra y creó su cuerpo, sino que la palabra vayetse significa que le dio instrucciones, que le dio clases. Es decir, Dios creó al hombre, pero inmediatamente lo pasó por un proceso donde lo educó, donde le dio clases, le dio instrucciones, le dio Torah, le dio leyes, le dio un plano profético, un diseño profético para que él aprendiera a moverse en ese plano profético y en ese diseño profético. Y vemos que este lo formó, dice lo creó y después dice lo formó. Ese lo formó es antes de que él ingrese al Gan Edén, el lugar donde Dios lo va a poner, porque dice la Torah, y puso allí al hombre que había formado, no al que había creado, sino al que había formado, puso en el Gan Edén, el Eterno. Por eso la Torah es antes de cualquier cosa. Antes de que el estado potencial pueda venir a manifestación, la Torah es primero. Ahora, cuando Israel llega al monte Sinaí, el Eterno les entrega su Torah escrita por vía de Moshe Rabenu, por vía de Moisés. Esa Torah, que es una instrucción, que es una enseñanza, que es una estructura divina, un sistema divino, un código de leyes prácticas vivenciales para que Israel y posteriormente la humanidad puedan traer a manifestación toda la capacidad potencial, espiritual, psicológica que tiene, poderlo traer a manifestación en conjunto. Y le entrega la Torah a Moisés. Sabemos que Moisés, cuando recibió la Torah, Moisés, junto con la Torah que recibió, Dios le enseñó la interpretación de cada versículo y cada palabra y cada letra de la Torah. Bienvenida, Vanesita, te saludamos, un privilegio saber que estás con nosotros. Entonces le entregó a Moisés la Torah escrita y la interpretación de esa Torah escrita. Entonces Moisés desciende, explica la Torah escrita y explica lo que significa cada verso, cada palabra, y ese significado que escribió, ese significado de cada verso y cada palabra que Moisés conocía, se transmitía de maestro a estudiante y con ese significado se podía comprender lo que estaba escrito, ¿ok? La historia sigue y de padre a hijo, de maestro a estudiante, por muchas generaciones, se va pasando la interpretación oral de lo que está escrito, ¿ok? Con los exilios que Israel llega a tener, tanto el exilio de Asiria como el exilio babilónico, el exilio griego, romano, todos los exilios que ha tenido Israel, con los exilios se fue perdiendo en las nuevas generaciones ciertos secretos, ciertas instrucciones, ciertas enseñanzas de cómo interpretar originalmente la escritura conforme el sentido original que el Eterno le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Se perdió, pero se sabía y siempre se supo que cuando el Mesías viniera, el Mesías traería la interpretación, el sentido original de aquella Torá que fue entregada en el principio,
Él nos conectaría con el sentido original de lo que está escrito, despertaría en nosotros el espíritu correcto de lo que está escrito y se recuperaría todos esos secretos respecto de la interpretación de lo que está escrito, y eso sería por vía del Mashiach, por vía de el Mesías. Pues bien, así como Moisés subió al monte a recibir la Torá escrita y la interpretación de lo que está escrito, cuando vamos a Mateo capítulo 5, y ahora sí vamos llegando, cuando vamos a Mateo capítulo 5, verso 1, encontramos a Jesús subiendo al monte, dice el verso 1. Subiendo al monte, y esto es muy importante para Matillahu, para Mateo registrarlo, porque cual Moshe subió al monte, Moshe subió para recibir la Torá y la interpretación, pero el Mashiach viene para impartir el sentido original de lo que está escrito, a entregar una instrucción, a entregar una enseñanza específica, un plano profético, un diseño profético específico a la generación que él va a levantar. Por eso lo que es Mateo capítulo 5, Mateo todo capítulo 6, Mateo todo capítulo 7, esos 3 capítulos son conocidos como la Torá del Mesías, no como Reina Valera lo subtitula, el Sermón del Monte, porque para empezar Jesús nunca dio un sermón, ni sabía cómo se hacía eso. La idea del sermón, que es dar una charla con mucha elocuencia, no estaba en la mente de Jesús, no estaba en la mente de Yeshua. Lo que estaba en la mente de Jesús y en la mente de Yeshua era traer su Torá a sus estudiantes, impartir sus instrucciones específicas a sus estudiantes y que sus estudiantes se rigieran por esas instrucciones específicas, porque así como vimos al principio que el Eterno creó y que vimos, después formó, ¿verdad? Dio clases y después que dio clases puso al hombre en el Gan Edén. De la misma manera el Mashiach, el Mesías, primero tiene que instruirnos, tiene que formarnos, tiene que capacitarnos para que ese potencial de hijos del Eterno, ese estado en el espíritu que está en nosotros, pueda venir a manifestación a través del plano profético, la instrucción profética, el sistema profético que el Eterno estableció. Lo que identifica a un talmid de Yeshua, a un estudiante de la escuela de Jesús, es que sigue la Torá que su Mashiach, su Mesías, le entregó. Cuando digo que sigue la Torá que su Mashiach le entregó, estamos diciendo que sigue las instrucciones, sigue las enseñanzas, los lineamientos, la mentalidad que él dibujó y codificó en lo que Reina Valera llegó a llamar el Sermón del Monte, pero que debería ser conocido como la Torá del Mashiach, la Torá del Mashiach. Hasta aquí, a este punto, espero haber aclarado la idea talmidín de la palabra Torá y la importancia de poder visualizar a un Jesús que está descendiendo a entregar una Torá a sus estudiantes. No se dirige a nadie más, a ningún otro público. Por eso vamos a leer en el verso 1 que dice que viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, vinieron a él sus estudiantes. Es decir, que lo que va a hablar Jesús lo va a dirigir específicamente a los que tienen ese llamado de ser estudiantes de la casa de Yeshua, estudiantes de la escuela de Jesús. Bien, talmidim. Veamos el versículo 1 entonces, estudiemos el versículo 1 y versículo 2, que son la introducción para llegar al punto donde los quiero llevar en esta tarde. Bien, dice el versículo 1, en español, en la versión Reina Valera dice, viendo la multitud, subió
al monte. ¿Ok? Si eso lo tradujésemos más cercano al original, diría así. Dice, verdaderamente percibiendo, entendiendo y discerniendo la necesidad de revelación y la necesidad de un entendimiento renovado en la multitud, por eso movió sus pies y subió con propósito hacia el monte. Entonces, si observan la traducción que les estoy dando, dice, repito, verdaderamente percibió, verdaderamente entendió en su espíritu. Él pudo ver qué cosa, vio Yeshua la necesidad de revelación y vio la necesidad de un entendimiento renovado. Note que estas dos cosas es lo que hace que Jesús suba a ese monte, que se mueva con propósito, como dice la traducción que le estoy enseñando, que se mueva con propósito. Dos cosas lo movieron, que él percibió en su espíritu, él entendió en su espíritu que quienes estaban allí tenían dos cosas importantes: necesidad de revelación y tenían necesidad de un entendimiento renovado. Y esto hace que Jesús suba al monte con propósito para transmitir lo que es su Torá, su instrucción, su enseñanza. Porque para que Jesús eduque a una persona, para que Yeshua, por su espíritu, quiera educar a alguien, quiera instruirlo, esa persona debe partir de esto, una necesidad de revelación, una necesidad de que el entendimiento se renueve otra vez. Si estas dos actitudes no están en el corazón de un talmid, no están en el corazón de un estudiante, Yeshua no se moverá a instruir a esa persona, sino que su espíritu se moverá y percibirá dónde hay necesidad de revelación y dónde verdaderamente hay necesidad de que el entendimiento se renueve. Esto es necesario hoy en las iglesias. Las iglesias están pasando un momento difícil, un momento donde necesitamos abrirnos y reconocer que hay una necesidad de revelación. Hay una necesidad de que el entendimiento pueda ser abierto. Y yo espero, apreciados talmidín que nos están escuchando en esta tarde vía online, y gracias a todos aquellos que se están esforzando por invitar a otras personas a estas clases gratuitas que el Eterno nos permite entregarle a todos de buen corazón y con mucho amor y cariño a cada uno, poder entender que este es el requisito: hambre de revelación, hambre de que mi entendimiento se renueve. Por eso la iglesia tendrá que entrar en una crisis interna, una crisis hasta que la iglesia despierte y se dé cuenta que hay una necesidad de revelación, una necesidad de que el entendimiento se renueve, y entonces comenzará el mover de instrucción de parte de Yeshua, comenzará el mover de Torah instalada dentro del corazón de cada estudiante. Por eso es que dice que vinieron hacia él sus hermanos estudiantes, sus aprendices, vinieron con una actitud de aprendizaje, con una actitud de adoración, con una actitud de recibir esa formación que, como Adán, los va a hacer pasar del estado potencial al estado de manifestación. Y cuando están listos para manifestar, el Eterno está construyendo un Gan Edén. Talmidín está construyendo un Gan Edén. Un Gan Edén en hebreo significa un tiempo, un lugar donde se garantiza que te vas a realizar en todas las áreas, te vas a realizar en todo lo que siempre has soñado, que está dentro, contenido dentro del plan del Eterno. Pero antes de ir al Gan Edén, antes de que el hombre plante allí, antes de que Dios plante al hombre que ha formado, al hombre que ha instruido,
al hombre que ha capacitado, antes de que lo haga, tiene que haber esa necesidad de revelación, esa necesidad de entendimiento renovado, ese acercarse al maestro para aprender, para ser instruido, para recibir Torah, no para recibir un sermón, no para recibir una predicación. La predicación no cambia a nadie, es la instrucción que te abre el entendimiento, la enseñanza que te sacia el hambre de revelación, porque te revela el alma oculta de las cosas, lo que tú no puedes ver sencillamente a través de un versículo, excepto que esté sentado a los pies de un maestro con la capacidad divina de abrir las escrituras. No de abrir el libro en sí mismo, sino abrir en el mundo espiritual, abrirte las escrituras para tu entendimiento y para que puedas entrar en revelación. Y así, Talmidim, dice el verso 2, para los que me están siguiendo con su Biblia, dice, en español dice, y abriendo su boca, dice, les enseñaba diciendo, así dice en español, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Muy bien, vamos a ir más allá. Vamos a ver un poquito más de esta traducción más cercana al original. Dice así, y destapando con gran intensidad su boca, abriendo su boca con gran intensidad, dice, usando un lenguaje filoso, usando sus palabras como si fuesen un arma, dice el original, como si fuesen un arma. Les instruía para que aprendieran. Ve qué diferente. Reina Valera tradujo y abriendo su boca les enseñaba. Pero el original dice que destapó la boca, que abrió la boca para hablar con gran intensidad, con gran fuerza espiritual, dice, y su lenguaje era filoso, porque aquí aprendemos Talmidim. La tercera cosa que debemos aprender esta tarde, porque ya aprendimos dos. La primera es lo que movió a Yeshua a subir al monte, que es el percibiendo la necesidad de revelación y entendimiento renovado. Y la segunda es, se acercaron sus Talmidim para aprender, para ser enseñados por su maestro. Ahora aprendemos la tercera cosa, que abre su boca y va a usar Yeshua un lenguaje filoso, porque esto es una característica de un talmid, de un estudiante verdadero. Un estudiante verdadero tiene la capacidad y tiene tanta hambre y tanta sed que no tiene problema que su maestro sea fuerte al hablarle, sea fuerte al instruirle. ¿Por qué? Porque es necesario para aprender muchas veces. Como hemos enseñado en muchas de nuestras clases anteriores, cómo el esquema, la estructura que traemos se revela a lo que vamos aprendiendo. Y muchas veces escuchamos la revelación, oímos la enseñanza y decimos, wow, qué tremendo, qué poderoso, tocó mi corazón, pero a la hora de llevarla a la práctica, a la hora de vivenciarla, vemos la resistencia que hay en nuestra estructura. Vemos cómo el esquema no es flexible, el esquema no tiene densidad, el esquema no tiene valencia, como lo explicamos en una de las clases de los esquemas. Y eso impide, Talmidim, ¿qué impide? El aprendizaje, Talmidim. Impide que podamos aprender, Dice esta versión entonces que usó un lenguaje filoso como si fuese un arma para instruirlos, para que aprendieran. Les enseñaba con claridad, les enseñaba con facilidad y les enseñaba con inteligencia. Y, dice esta versión, rompiendo el silencio, comenzó a explicarles los secretos de sus instrucciones. Es decir,
Así les entregó el sentido original talmidín de su Torah. Torah, instrucción, enseñanza que va a ir dirigida al talmid. Hasta aquí, talmidín, estamos aprendiendo algo que no debemos dejar pasar por alto y, perdón que me regrese, lo hago como una estrategia de aprendizaje, repito, con el objetivo de introducir esto lo más profundo de la estructura y del espíritu de cada uno de ustedes, el alma de cada uno de ustedes, para que el carácter de talmid, el carácter de estudiante, el carácter de un hijo del Eterno se vaya desarrollando a través de la enseñanza revelada. Entonces, talmidín, aprendemos que se movió con propósito hacia el monte porque vio la necesidad de revelación y entendimiento renovado, que se acercaron a él sus estudiantes, que él abrió su boca con mucha intensidad, con un lenguaje filoso, que corta, que duele muchas veces, porque esto es algo importante, talmidín. A veces hay gente que yo veo en el cristianismo, muchas personas que se acercan a uno y le dicen, hermano, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Versículo que se usa mucho, la gente lo usa mucho para muchas cosas, se lo receta a mucha gente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero a veces no nos detenemos a aprender, talmidín. Ese versículo un poquito más cercano al sentido original dice más, buscad el reino y sus correcciones para que todas las demás cosas les puedan ser añadidas. No sé si vieron el cambio, pero dice más, buscad primeramente el reino y sus correcciones. Pregunta, entonces, ¿para qué vine a este reino espiritual? ¿Para qué vine o quiero formar parte de este reino de Yeshua, este reino de Jesús? ¿Por qué quiero formar parte de este reino? Para ir al cielo, para escapar del infierno, para ya no sentir culpa del infierno, para calmar mi conciencia religiosa de que estoy asistiendo los domingos a una congregación y escucho un mensaje, tolero escuchar una predicación. ¿A qué estoy viniendo? Estoy viniendo a la corrección, talmidín. Esa es la mentalidad de un talmid. Vengo para que el maestro me corrija. No estoy aquí para decir yo lo sé. No estoy aquí para decir lo he aprendido todo. Estoy aquí para recibir las correcciones que me introducen al reino, que me introducen a la manifestación del reino como tiene que ser. ¿Cuántas personas quieren ser corregidas hoy en su estructura, en su esquema? ¿Cuántas personas uno podría decirles, ven, quiero modificar tu esquema de pensamiento, quiero modificar tu estructura de vida, tu forma de vivir, tu lenguaje, tu pensamiento, quiero elevarte al nivel de un jajam, de un sabio? Pocas personas, si el mensaje evangelístico, imagínense ustedes, talmidín, ¿qué pasaría si el mensaje evangelístico, en lugar de ser venga porque Cristo es la solución, Él le va a cambiar sus problemas, Él le va a garantizar salvación a su vida, Él le va a rescatar, Él es la respuesta? Ok, ¿qué pasa si cambiamos ese mensaje y le diéramos a la gente, vengan a la corrección, vengan para corregirle sus estructuras de pensamiento, vengan para corregirle su lenguaje, vengan para corregirle sus acciones, vengan para corregirles todo lo que hay que corregirles hasta que el corazón se adapte a la Torá, se adapte a la instrucción, se adapte a la enseñanza, talmidim? Creo que pocas personas estarían en nuestras congregaciones, pocas personas se sentarían a los pies de los maestros, porque venimos de una cultura occidental cargada de una mente griega,
donde la democracia, el demos kratos, el poder del pueblo, donde el concepto de libertad se interpreta como libertad es yo hago lo que quiero, lo que me parece, lo que yo deseo, pero no nos damos cuenta que cuando venimos a este reino venimos para que nuestro yo se anule, para que nuestra estructura se anule, para que nuestra mentalidad se anule y emerja a través de la instrucción, a través de la corrección, comience a emerger la Torá del Mashiach en nosotros, escrita como en cartas abiertas al mundo, abiertas, gente transformada por la corrección. Talmidín, hemos venido a ser corregidos, no hemos venido a recibir una palabra de motivación que me haga creer que yo estoy bien y que todo está muy bien, que Dios sin mí nada podría hacer, que me necesita. Dios no necesita de mí, Dios no necesita de ti. El día que el Eterno necesite de alguien, deja de ser Dios. Él no puede necesitar de alguien. Los que necesitan somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos del Eterno, pero necesitamos ¿qué de Él? ¿Qué es lo que necesitas, Talmid? ¿Qué es lo que necesitas? Bendición financiera, bendición material. ¿Necesitas esas cosas? No, 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 no. Tú lo que necesitas es la corrección que viene de Hashem, la corrección que viene del Ruach, del Espíritu, la corrección que viene de la Torá, a través de los maestros, a través de la enseñanza, a través de la instrucción, porque como está escrito en la palabra, de modo que si alguno alcanzó la posición potentemente firme del Mashiach, esto es lo que no nos traduce, que si, de modo que si alguno alcanzó la posición potentemente firme, la posición constructiva del Mashiach, nueva criatura es. Pero alcanzar esa posición constructiva, esa posición potentemente firme, apenas me hace una nueva criatura. Como Adán en Génesis 1:26, creó Dios al hombre, pero que les dije al principio, lo creó en estado potencial. Después lo formó. Y así está escrito en el Nuevo Testamento. De manera que si alguno llega a alcanzar la posición potentemente firme que tiene el Mashiach, llega a alcanzar el grado de construcción mental que tiene el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí comienzan a ser nuevas, porque comienza el proceso de formación, Talmidín. Comienza apenas el proceso otra vez de instrucción y de enseñanza. No nos engañemos tratando de creer con un versículo de estos que verdaderamente todo cambió. No, 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 no. Se abrió apenas la puerta del cambio. Tenemos que entender, se abrió la puerta del cambio. Vamos hacia cosas grandes, sí, Señor, pero a través de la corrección, a través de la corrección de la Torá, a través de la corrección de la palabra, a través de la corrección que trae la instrucción de la palabra. Por eso es, Talmidín, que usaba un lenguaje filoso nuestro maestro, usaba un lenguaje que parecía un arma. Hay unos versículos en el que dice que los antiguos le decían a Jesús, pero ¿con qué? Dice que la gente decía, es que él cuando habla, la energía de Dios está en sus palabras. La fuerza del Ruach HaKodesh está en sus palabras, están en él. Cuando habla, sus palabras penetran profundo la estructura y el esquema mental, penetran profundo hasta la raíz del espíritu. ¿Con qué energía habla ese hombre? ¿Con qué fuerza vital suelta esas palabras?
Y por eso le preguntaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De dónde emana esa fuerza vital de tus palabras? ¿De dónde viene esa energía divina que toca la estructura, el esquema mental, el ruach de nosotros, las fibras más ínfimas, talmidín? ¿De dónde viene esa autoridad? Le decían las personas, los antiguos, a Yeshua, a Jesús. Y es porque su lenguaje era un lenguaje filoso, era un lenguaje como un arma que llegaba hasta las fibras más profundas del corazón de cada persona. Así, talmidín, estamos hoy introduciendo esta clase que se llama la Torá del Mashiach. Apenas estamos poniendo el cimiento en esta tarde de la importancia de recibir esa Torá, esa instrucción. Todo Mateo 5, todo Mateo 6, 7 va a resumir la Torá del Mashiach, la Torá que entregó nuestro Maestro Jesús y que va dirigida a los estudiantes de su escuela, a los estudiantes de la escuela de Yeshua, a los estudiantes de la escuela de Jesús. Bien, ahora pasamos al verso 3. Acompáñenme, talmidín, en este viaje tan hermoso que tenemos en las escrituras en esta tarde, que cada palabra que este maestro diga sea usada por el Ruach HaKodesh, por el espíritu de elevación, el espíritu de santidad, de alta dedicación, y toque tu entendimiento y traiga revelación y traiga mayores capacidades de comprensión de la instrucción de la Torá del Mesías. Hasta aquí, talmidín, hemos visto el verso 1 y hemos visto el verso 2. Vamos a pasar al verso 3. Acompáñenme. En el verso 3 debemos tomar en cuenta lo siguiente, apreciados talmidín. Todo lo que nosotros conocemos como las famosas bienaventuranzas, tenemos que hacer un check en nuestra estructura, en nuestro esquema. Porque las famosas bienaventuranzas, en realidad, en el original, son 10 tipos de mentalidades, 10 escalas, 10 dimensiones de mentalidad, de estructura, de esquema mental, que van a manifestar los estudiantes de Yeshua. Es decir, él va a comenzar a distinguir qué es lo que va a revelar quién es su talmid, qué es la estatura, el estándar de vida, el esquema que va a tener un estudiante en la escuela de Yeshua. Y entonces no son bienaventuranzas en el sentido de consolaciones, porque mucha gente, yo veo muchos hermanos que usan las bienaventuranzas para consolarse mutuamente. Y cuando alguno está desanimado, entonces le dicen, bueno, hermano, dichosos los afligidos, porque de ellos es el reino de la tierra, de ellos será la tierra. O le dicen los pobres en espíritu, dichoso hermano, cuando están desmotivados totalmente, y le dicen, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no comprendemos, no son motivaciones, no, las bienaventuranzas no son para motivar a una persona desanimada. Es todo lo contrario, talmidín. Son 10 esquemas, 10 estructuras mentales, 10 niveles de carácter que todo talmid de Yeshua debe aprender a conquistar, debe aprender a obtener. Y esto es importante, apreciados talmidín. Por eso, empecemos por el verso 3, ya que hemos entendido que las bienaventuranzas no son para motivar al desanimado o para alentar al que se está por botar la toalla, como decimos aquí en Costa Rica, no sé en los otros países, cuando la persona está desmotivada y quiere dejar todo botado. No es para eso, son caracteres, mentalidades, esquemas de pensamiento. Dice el verso 3, talmidín, dice el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Así dice nuestro, nuestro versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, la palabra la vamos a ver primeramente cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser bienaventurado, ser pobre en espíritu? Para los que están apuntando Talmidín, eso se traduce de la siguiente manera: supremamente bendecidos, qué bien liberados, qué nivel de gloria tienen los que desarrollan una condición de afligidos. Esto es, que viven en circunstancias adversas en privado, viven circunstancias adversas en privado, en su parte interna, en su mente, en su alma, en su respirar. Ok, voy de nuevo, tal vez va de nuevo. Supremamente bendecidos, qué bien librados, qué nivel glorioso tienen aquellos que están afligidos o que viven en circunstancias adversas en privado, en su espíritu, en la mentalidad, en su respirar, en su alma. Es decir, que las circunstancias intentan alarmarlos, intentan alarmar su espíritu, intentan alarmar su mente, intentan alarmar su alma. Qué supremamente bendecidos, qué bien liberados y qué nivel de gloria tienen aquellos que la circunstancia viene a tratar de alarmarlos, a tratar de afligirlos, a tratar de alarmar su alma, su espíritu, su mentalidad. Porque debemos entender que la palabra aflicción significa uno que está a punto de dar a luz algo nuevo. No debemos pensar que la palabra aflicción aquí sea una persona deprimida, totalmente saturada de tristeza negativa, sino afligido aquí es la persona que está a punto de dar a luz algo grande. Cuando la aflicción viene, tenemos que codificar ese concepto en nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra estructura. Aflicción significa que estoy a punto de dar a luz algo grande, algo poderoso. La circunstancia intenta alarmar mi mente, intenta alarmar mi pensamiento, intenta alarmar mi alma, mi espíritu adentro. Pero yo tengo un nivel de gloria, tengo un nivel de liberación, tengo un nivel de bendición tal que he comprendido que el reino de los cielos mío es. ¿Qué significa que el reino de los cielos mío es? Significa que he obtenido gobierno y realeza, he cultivado gobierno y he cultivado realeza que proviene desde la eternidad. Es decir, que cuando la circunstancia viene, Yeshua lo que está diciendo es, el primer tipo de carácter que mis talmidim van a reflejar es este. Van a venir circunstancias a intentar asustar, a intentar alarmar, a intentar afligir la mente, el alma, el espíritu, pero como ellos están bien librados, están bien bendecidos, bien liberados, tienen un nivel de gloria, ellos lo que harán es saber que la aflicción es estar a punto de dar a luz algo grande y entonces utilizarán su mente de realeza, su mente de gobierno para dominar la circunstancia, Talmidín. Esa es la señal de lo que significa ser pobre en espíritu, porque de ellos es el reino. Entonces, la circunstancia es la que cree que somos pobres en espíritu.
Es, es la circunstancia la que intenta hacerme creer que soy pobre en espíritu, pero si yo he crecido en Torah, si yo he crecido en instrucción, si yo he crecido en enseñanza, si yo he aprendido principios de gobierno, principios de realeza, yo voy a poder dominar la circunstancia. Yo voy a poder someter la circunstancia. Y voy a ser una persona que comienza, que comienza a transformar, a modificar la circunstancia. Qué tremendo poder el de un ser humano cuando el ser humano puede transformar la circunstancia, puede modificarla, puede alterarla, porque adentro de su estructura emanan principios de gobierno, emanan principios de realeza, emanan principios que revelan que él ha aprendido lo que significa dominar, lo que significa haber crecido y haber desarrollado. La circunstancia, dice Yeshua, va a tratar de venir a mis talmidim para asustarlos, va a intentar alarmarlos, va a intentar afligirlos, pero la circunstancia se va a convertir en una oportunidad para revelar cuánto gobierno tienen adentro, cuán bendecidos están, cuán liberados están y qué nivel de gloria han encontrado. Bendito sea Dios por estas palabras, Talmidim. Porque, porque vea qué tremendo. La gente cuando está afligida, cuando la gente está pasando circunstancias adversas en la iglesia, es cuando más oración piden, es cuando más la gente se entristece, es cuando más intentan regresar hacia atrás. Pero entonces están reflejando que no tienen principios de gobierno adentro, que no han aprendido principios del reino en su interior, que no tienen suficiente instrucción ni tienen al maestro adecuado para enseñarles cómo se modifica una circunstancia. Porque aquí hay un secreto, Talmidim. Yo no puedo transformar una circunstancia externa a mí, no puedo transformarla si primero no he transformado mi esquema, si no he transformado mi estructura, si no he logrado transformar mi ser interior, mi alma. No la he logrado transformar, no podré transformar circunstancias porque la circunstancia se somete a la estructura elevada, a la estructura fuerte. Por eso él dice que la circunstancia va a intentar, Talmidín, y subrayo esa palabra, va a venir a intentar alarmarte, asustarte, afligirte, pero usted va a poder revelar cuán bendecido está. Y ahí la gente no sé por qué le dice a Dios, bendíceme. Más bien que venga la circunstancia adversa para revelar cuán bendecido estoy de instrucción. Cuánto lo que veíamos anteriormente, cuánto mi revelación ha crecido y cuánto mi entendimiento se ha renovado para poder bregar ahora con circunstancias y poder transformarlas y poder someterlas talmidín para revelar que hay gobierno en nosotros, que hay malhut, que hay reino, que hay manifestación, que hay dominio y que he codificado que aflicción no significa hundirme en la tristeza. Aflicción no debe significar para un talmid de Yeshua alto grado de depresión o de desánimo. Debe significar estoy a punto de dar a luz algo nuevo, estoy a punto de dar a luz algo grande, estoy a punto de dar a luz algo novedoso. Esa, dice Yeshua, es la primera dimensión de carácter que verán en mis talmidim. Los voy a instruir en Torah tan excelentemente que esa es la primera mentalidad que revelarán. ¿Lo ve? No está diciendo, ay, pobrecitos mis estudiantes, ellos son tan pobrecitos en espíritu, ellos se entristecen tan rápido, se desaniman tan rápido, pero pobrecitos, ellos van a ser dichosos.
yo les voy a dar el reino, porque pobrecitos. No, 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 no. Es todo lo contrario. Yo voy a aprovechar la circunstancia para revelarle al mundo y para revelarle a cada quien en su corazón que quiera abrir sus ojos, si es mi estudiante, si tiene Torah adentro, si tiene instrucción adentro o no tiene instrucción adentro. Talmidín, lamentablemente el tiempo nos está ganando y debo detenerme y dejar esta clase acá. Prometerles que vamos a continuar en tanto ustedes me logren confirmar que esto está siendo de bendición, de aprendizaje para ustedes, que está siendo una herramienta para crecer para ustedes, Talmidim. No saben cuánto necesitamos sus comentarios, necesitamos sus pensamientos respecto a la enseñanza que les estamos impartiendo, para nosotros tener conciencia de que le estamos brindando una herramienta útil para su desarrollo, para su crecimiento, apreciados Talmidín. De verdad, por favor, les pido, si tienen alguna pregunta en este momento, háganla por el Facebook antes de que cerremos esta clase de hoy, esta introducción a lo que se llama la Torá del Mesías. Por favor, escríbanos por vía del Facebook preguntas o si quieren hacer algún comentario al respecto, si, si ven que la enseñanza es de aprendizaje para ustedes, por favor déjenos sus comentarios. Voy a dar unos momentos para eso, unos segundos. Si no veo en el Facebook comentarios, entonces por favor, más adelante cuando vean este video que va a quedar en YouTube, a una dirección privada que les vamos a enviar a todos los que nos soliciten esa dirección a través del correo yeshiva.universitaria.mies@gmail.com. La dirección también la pueden encontrar en nuestro muro y les vamos a enviar con mucho gusto, Talmidín, la clave para que ustedes puedan accesar a esta clase y revisarla de nuevo y escucharla de nuevo y meditar en ella otra vez y medir su aprendizaje y medir que de verdad esto sea una herramienta para sus vidas. Ese es el deseo nuestro de este lado acá como maestro, pues mi interés es que puedan aprender y crecer mucho. Bien, no tengo registrado ningún comentario, espero que eso no signifique nada negativo. Pero de todas maneras les invito, por favor, Talmidín, que nos dejen sus comentarios, preguntas y si están interesados para continuar esta clase que estamos introduciendo recién hoy, que se llama la Torá del Mesías, la instrucción del Mesías para sus Talmidín, y ya hemos entrado a lo que se llama los 10 tipos de caracteres o mentalidades que van a revelar los Talmidín o estudiantes de Jesús. Bien, les saludo desde Costa Rica, les enviamos un abrazo a los que nos ven de Nicaragua, de México, Panamá, Honduras, los que nos ven de diferentes naciones, República Dominicana. Gracias por el privilegio, por el honor de sentarse un ratito con este maestro a aprender Torah, a aprender enseñanza, instrucción, a formarnos para calificar para el momento de nuestra máxima completud como creado, como seres creados del Eterno, hijos del Eterno. De verdad que el Eterno les bendiga mucho y nos vemos hasta pronto, Talmidín. Saludos, hasta pronto. Shalom Ubrahá.